Permitir. Bueno, esperemos que concluya a los 16:55. Listo. 16:56. Vale. Llegó raspando. Listo. Ahora sí. Bien, jóvenes, recordarán ustedes que estamos viendo el tema de diseño a compresión compuesta, que también se denomina compresión con pequeña excentricidad. Haciendo un repaso sobre este tema, vimos que el diseño a compresión compuesta, según la ubicación de los planos de rotura, se presentan dos casos. El primero, denominado dominio 4A, y el segundo, denominado dominio 5. Y con respecto a estos dos casos, yo recuerdo que ya hemos visto el dominio 4A y estuvimos viendo el dominio 5. Entonces, nos vamos a remitir directamente a aquella parte donde empezamos a ver el dominio 5. Entonces, de ahí vamos hacia adelante. Dominio 5. Compresión compuesta o compresión con pequeña excentricidad. Bien, entonces vamos explicando cuáles son las características geométricas, las características mecánicas que se presentan cuando un elemento estructural de hormigón armado se haya sometido a compresión compuesta o compresión con pequeña excentricidad. Generalmente los elementos que los ingenieros utilizamos en la construcción de edificaciones son elementos de sección rectangular y como tal tienen lo que denominamos la base, la altura total y las armaduras que están cerca de los bordes más solicitados. En este caso, estoy asumiendo que los bordes más solicitados son el borde inferior y el borde superior, ya que en cuanto a las solicitaciones actuantes, como veremos a continuación, demuestran justamente que esos bordes son los más solicitados. Pues bien, adelantándome un poco al comportamiento de este elemento, estoy denominando a las barras que están en el extremo superior con A sub S2 y a las armaduras que están en el extremo inferior A sub S1. Esas son las armaduras. El baricentro o el centro geométrico de la sección transversal, y con respecto a este centro geométrico están las solicitaciones actuantes. El esfuerzo normal, nominal y el momento flector nominal. Como podrán ver, el momento flector, la punta comprime, la cola tracciona. En cambio, el esfuerzo normal comprime toda la sección transversal. Y ahora, en el caso de compresión compuesta, dominio 5, el esfuerzo normal es mucho mayor al momento. Y los elementos estructurales en donde el esfuerzo normal es mucho mayor al momento se denominan columnas o soportes, en este caso de hormigón armado. En tal sentido, de los distintos elementos que componen una estructura, las columnas son las que suelen trabajar a compresión compuesta
o compresión con pequeña excentricidad. Bueno, entonces, y ahora, en dominio 5, el eje neutro, que en este caso lo estoy mostrando con líneas segmentadas de color rojo, queda ubicado fuera de la sección transversal. Fuera. Y ahora, la posición del eje neutro siempre se mide desde el borde que está próximo a la armadura A sub S2. Por lo tanto, desde ese borde, y sabiendo que todo está comprimido, por cuanto la teoría que se maneja en resistencia de los materiales dice que en este caso, observando la orientación del momento, todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido y todo lo que está por debajo del eje neutro está traccionado. Pues debajo del eje neutro no tenemos nada. Encima del eje neutro sí está toda la sección transversal, de ahí que en dominio 5 toda la sección transversal se encuentra comprimida. Desde luego, las tensiones de compresión no son uniformes, ya que debido a la presencia del momento, el borde superior ha de estar más comprimido que el borde inferior. De ahí que por esa razón a la armadura A sub S2, que está cerca del borde más comprimido, se le llama armadura más comprimida. Y A sub S1, que está cerca del borde menos comprimido, se le denomina la armadura menos comprimida. En dominio 5 y en dominio 4, recordarán que las armaduras se encuentran siempre comprimidas, la más comprimida y la menos comprimida. Bien, prosiguiendo, otro parámetro geométrico que interviene en las fórmulas de diseño es la altura útil o la altura eficaz. Ahora, en cuanto a la posición del eje neutro, el eje neutro dije que queda por debajo de la sección transversal, o sea, es mayor o igual a H. Y el eje neutro, ¿cuán bajo suele quedar? Pues el caso más extremo es cuando el eje neutro está en el infinito. Pues, por lo tanto, la variable C, que representa la posición del eje neutro, está dentro de este intervalo, mayor o igual a H, menor a infinito. Como veremos más adelante, cuando el eje neutro es igual a infinito, significa que el elemento está trabajando a compresión simple. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Pues bien, resulta que en cuanto a al desarrollo de las fórmulas para el diseño, es más conveniente trabajar con el esfuerzo normal, con tan solamente el esfuerzo normal y no con el momento. Por lo tanto, lo que hacemos, tanto en flexión compuesta como en compresión compuesta, como en flexotracción, determinamos la excentricidad denominada excentricidad inicial o de primer orden, que es el cociente entre el momento y el normal. Una vez definida esta excentricidad, al normal, que inicialmente se encuentra sobre el centro geométrico de la sección transversal, esta vez el normal presenta una excentricidad E sub 0. E sub 0. Y si al normal le damos justamente esta excentricidad, no es necesario tomar en cuenta el momento. El momento en realidad viene definido por medio de esta excentricidad E sub 0. Luego, completando los demás parámetros geométricos,
La distancia que hay de la línea de acción del normal con respecto al baricentro de la armadura más comprimida, a esa distancia le vamos a llamar E sub 2. Luego, el otro parámetro geométrico, la distancia de la línea de acción del normal con respecto al baricentro de la armadura menos comprimida, le denominamos E sub 1. Y luego, inmediatamente, disculpen, voy a volver para atrás, ¿sí? Luego, esto mismo que lo estoy mirando de frente, ahora lo vamos a ver de perfil. Ahí está el eje longitudinal baricéntrico, el esfuerzo normal con su correspondiente excentricidad. Esa es la solicitación actuante. El que actúa sobre el elemento de hormigón armado. Pues a toda acción, ustedes saben, la famosa tercera ley de Newton. A toda acción siempre hay una o más reacciones que al final de cuentas se cumplen, que dice que a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Pues bien, aplicado el esfuerzo normal, bueno, antes de proseguir con lo que estaba explicando, vamos a estudiar los planos de rotura que se presentan en el dominio 5. Pues bien, el plano de rotura que estoy mostrando con color rojo es un plano de rotura especial. ¿Por qué es especial? Porque para ese plano el hormigón llega a experimentar un aplastamiento del 3 por 1000 y en la parte inferior, ¿ya?, pasa por el borde inferior de la sección transversal, de manera tal que el borde inferior de la sección transversal no experimenta ni alargamiento ni aplastamiento. Sin embargo, podemos ver que en cuanto a las armaduras que están con color azul, la armadura más comprimida experimenta un aplastamiento bastante grande y la armadura menos comprimida experimenta un aplastamiento bastante pequeño. Bueno, ese es uno de los planos especiales del dominio 5, que lo identifico, y ahí está el otro plano especial del dominio 5. Resulta que este es un plano especial por el hecho de que el hormigón y las armaduras experimentan, todas ellas, un aplastamiento del 2 por 1000. Arriba, en el borde superior, aplastamiento 2 por 1000. Aplastamiento de la armadura más comprimida, 2 por 1000. Aplastamiento de la armadura menos comprimida, 2 por 1000. Y cualquier fibra, ¿no?, correspondiente a este plano de rotura especial ha de presentar un aplastamiento del 2 por 1000, ¿no? En tal sentido, es un plano de rotura especial. Y ahora, estos dos planos de rotura, como podrán observar en el gráfico, se intersectan en un punto. Ese es el punto pivote de los planos de rotura del dominio 5. O sea, aparte de los planos de rotura especial del dominio 5, hay muchísimos planos de rotura del dominio 5 que están entre estos dos que son especiales, ¿no? Y al punto pivote lo identificamos con el punto O. Y bueno, y ahí estoy mostrando algunos de los miles y miles planos de rotura que pasan por el punto pivote. Como podrán observar, el último plano que acabo de dibujar
el último plano que acabo de mostrar, se caracteriza porque para este plano de rotura, el aplastamiento de la armadura traccionada se acerca al 2 por 1000. Y de igual manera, el alargamiento de la armadura más comprimida también por izquierda se acerca al 2 por 1000. Bueno, ahora, el primer plano de rotura especial, ¿ya?, lo identifico con C4 al límite. ¿Qué es el C4 al límite? Es la posición del eje neutro para este plano de rotura especial, que ya lo hemos visto en el dominio 4A, ¿no? Y bueno, ahí está, el C4 al límite me da la posición del eje neutro de este primer plano de rotura especial. Recuerden que para un determinado plano de rotura, el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. Por lo tanto, estos dos se intersectan en el borde inferior de la sección transversal. ¿Y qué distancia hay desde el borde más comprimido a el borde inferior? Pues esa distancia es h. Por lo tanto, esto que estoy llamando C4 al límite tiene que ser igual a h. Prosiguiendo, ahora, a el plano de rotura, del otro plano de rotura especial, donde todas las fibras experimentan un aplastamiento de 2 por 1000. Al plano de rotura de este plano de rotura especial le estoy llamando el C5 límite. Ahora, midiendo desde el borde más comprimido hacia abajo, ¿dónde se encuentra el C5 límite? Sencillo, está en la intersección del plano sin deformar con el plano deformado, pero resulta que esos dos planos son paralelos y dos líneas paralelas se intersectan en el infinito. Por lo tanto, el C5 límite tiene que ser igual a infinito. Y ahora, para un plano de rotura intermedio, este que está acá en el centro, prolongo ese plano, prolongo el plano sin deformar y en la intersección de estos dos, por ahí pasa el eje neutro correspondiente a este plano de rotura intermedio, cuya posición del eje neutro se mide desde acá arriba. Desde allá arriba se encuentra a una distancia c. C es la variable que define la posición del eje neutro de ese plano. Por lo tanto, desde el punto de vista de las matemáticas, para cualquier plano de rotura intermedio, ¿ya?, C, que es la variable que define la posición de ese eje neutro, C ha de ser mayor o igual al C4 límite y menor al C5 límite. O sea, C ha de ser mayor o igual a H, menor o igual a infinito. Bueno, proseguimos. Ahora, para ese mismo plano de rotura intermedio, si subimos para arriba, para ese plano voy a tener un aplastamiento mayor al 2 por 1000 y menor al 3 por 1000. Por lo tanto, para cualquier plano de rotura intermedio, el aplastamiento del hormigón estará entre el 2 y el 3 por 1000. Así funcionan los elementos estructurales cuyo plano de rotura queda ubicado en el dominio 5. Bueno, prosiguiendo. Por lo tanto, si el aplastamiento del hormigón está entre el 2 y el 3 por 1000, eso significa que el hormigón se encuentra trabajando a su máxima capacidad resistente, 0,85 de Fc', ¿no? Eso dice el diagrama parábola rectángulo, que es una de las hipótesis simplificativas de este método. Ahora, en cuanto al
al aplastamiento de la armadura más comprimida. Siempre va a ser mayor al 2 por 1000. Por lo tanto, ha de ser mayor a la deformación de fluencia, que es 2 por 1000, y por ende, el acero ha de estar trabajando, el acero más comprimido ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. Prosiguiendo, y en cuanto al alargamiento de la armadura menos comprimida, ¿ya? Generalmente el aplastamiento es pequeño, excepto cuando se presenta este plano de rotura especial. Entonces, si se presenta este plano, el aplastamiento ha de llegar al 2 por 1000. Entonces, hablando del alargamiento de la armadura traccionada, es menor o igual al 2 por 1000. Menor o igual. Generalmente es menor al 2 por 1000, ¿no? Para cualquiera de estos planos, el aplastamiento es menor al 2 por 1000 y por lo tanto, menor a la tensión de fluencia y por ende la tensión de la armadura menos comprimida es menor a su capacidad resistente, ¿no? Ahora, a no ser que, como dije hace un momento, el plano de rotura sea este plano de rotura especial, ¿no? En ese caso, diremos que el elemento está trabajando a compresión simple. El aplastamiento es 2 por 1000 y si el aplastamiento es 2 por 1000 para el hormigón, para la armadura más comprimida, para la armadura más comprimida, entonces este es el plano de rotura especial y estaremos en una situación de compresión simple. Entonces, podemos afirmar que en compresión simple las dos armaduras y el hormigón alcanzan una deformación del 2 por 1000. Y obviamente cuando eso sucede, la estructura o la columna colapsa. Y además colapsan porque para esa deformación del 2 por 1000, las armaduras habrán alcanzado su máxima capacidad resistente y el hormigón también habrá alcanzado su máxima capacidad resistente. Bien, prosiguiendo. Bien, jóvenes, con respecto a los temas que hemos ido avanzando y que lamentablemente ya hasta la fecha presente no les he podido tomar el primer examen parcial y les digo que medio que me da pena. Yo ya voy 42 años como docente y sé que cuando un parcial lo alargamos, las notas no son buenas, especialmente los últimos parciales, porque no les da tiempo para estudiar. No debimos haberlo alargado. Sinceramente, lo digo por experiencia. Toda vez que hemos alargado los exámenes, no es nada favorable, porque no les va a dar tiempo para estudiar los demás temas. Bien, jóvenes. Al respecto, voy a tomar examen oral. ¿No? Por ejemplo, les voy a decir, a ver, explique cómo funcionan las tensiones y deformaciones de un elemento cuyos planos de rotura están en dominio 2A. Bueno, ahí me tiene que explicar el alumno. ¿Por qué? Porque yo lo he enseñado. He enseñado dominio 2A, dominio 2B, dominio 3, en fin, ya va a haber examen teórico referente a los dominios de las deformaciones. Proseguimos, jóvenes. Dominio 5. Ahí están los dos planos de rotura especiales, el esfuerzo normal de compresión
excéntrico, E sub 0 es su excentricidad. Y como podemos ver, la excentricidad es pequeña. Y como es pequeña, el esfuerzo normal queda dentro de la sección transversal, lo cual no sucede en flexión compuesta. En flexión compuesta, E sub 0 es tan grande que al llevar el normal con respecto al baricentro, al desplazar, queda fuera de la sección transversal. Por eso que a flexión compuesta se le llama también compresión con gran excentricidad. Bueno, aquí estamos en compresión con pequeña excentricidad. Bien, prosiguiendo, jóvenes, pues el punto pivote de los planos de rotura del dominio 5 es el punto donde se intersectan los planos especiales del dominio 5. Y se puede observar que para ese punto pivote el aplastamiento del hormigón es igual al 2 por 1000. Y ahora lo que interesa en este caso es determinar la distancia que hay del borde más comprimido a el punto pivote. A esa distancia le vamos a denominar C sub 0. C sub 0. Pues determinemos el valor de C sub 0. Para ello, después de C sub 0 hacia abajo, hay otro segmento de recta adicional que es la altura total menos C sub 0. Luego, ahí hay un angulito que le voy a llamar tita. Ese mismo ángulo se repite arriba. Ahí está el ángulo tita. Tita es el ángulo entre la vertical y la línea inclinada. Entre la vertical y la línea inclinada. Bueno, con la información que acabo de plantearme, para encontrar C sub 0 voy a relacionar los triángulos que se observan en este gráfico. Y a esos triángulos le voy a aplicar la función tangente. ¿Ya? Tangente de tita, trabajando con el angulito, con el triangulito más pequeño, ¿no? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es la diferencia de estos dos valores. Y el cateto adyacente es C sub 0. Y luego, trabajando con el triángulo más grande, ¿no? Con este triángulo grande, el cateto opuesto es 3 por 1000 y el cateto adyacente es H. O bien, también puedo plantearme este triángulo de acá, ¿no? Donde tangente de tita, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es H menos C sub 0. No, podríamos haber trabajado también con el triángulo que estuve mencionando, con el triángulo más grande, donde el cateto adyacente es 3 por 1000 y el cateto opuesto, cateto opuesto 3 por 1000 y el cateto adyacente H. También podría haber hecho eso y íbamos a llegar al mismo resultado. Bueno, hecho eso, obtengo una ecuación, ¿no?, que está en función de H y de C sub 0. Pues cuando se diseña, pues H se conoce de antemano. Entonces, de aquí vamos a despejar C sub 0. Haciendo simplificaciones, llego a esa expresión y luego hago otras simplificaciones algebraicas de manera tal que al final llego a esta expresión y de ahí despejo C sub 0. Obtenemos que C sub 0 es 1/3 de H. Es 1/3 de H. Luego, ahora, el C sub 4A límite, recordarán que la posición del eje neutro de este plano de rotura especial pasa por aquí abajo, por este vértice, y la distancia desde acá arriba hasta ahí es H. Y el C sub 5 límite es igual a infinito.
Por lo tanto, para cualquier plano de rotura, ¿no? La posición del eje neutro está entre esos dos límites. Bien, ahora, lamentablemente, tenemos que hacer un cambio de variable para trabajar con el eje neutro ficticio, el cual ya sabemos que es igual al eje neutro verdadero multiplicado por un coeficiente de corrección llamado beta sub 1. Entonces, utilizando ese coeficiente de corrección y asumiendo que el hormigón tiene una resistencia especificada entre 17 y 28, para el cual beta sub 1 vale 0,85. Entonces, haciendo el cambio de variable, en vez del C sub 4 al límite, ahora voy a manejar el A sub 4 al límite, que es beta sub 1 por el C sub 4 al límite. Reemplazando valores, voy a llegar a esa expresión, ya que beta sub 1 vale 0,85 y C sub 4 límite vale C sub 4 al límite. Aquí me falta la letra A, ¿ya? Vale H. Lo mismo para el A sub 5 límite, beta sub 1 por C5 límite, 0,85 por infinito, pues ha de dar infinito. En tal sentido, el eje neutro ficticio para cualquier otro plano de rotura ha de estar entre estos dos límites, el A sub 4 al límite y el A sub 5 límite, o sea, entre 0,85 de H e infinito. Eso para cuando se trabaja con el eje neutro ficticio. Bien, prosiguiendo, jóvenes, ahí está el eje longitudinal baricéntrico, el esfuerzo normal con su correspondiente excentricidad inicial y hay otro plano de rotura especial. No, disculpen, no es especial, es un plano de rotura cualquiera correspondiente al dominio 5. Por lo tanto, este plano de rotura que está con color naranja o amarillo pasa por el punto pivote, como veremos a continuación. Ahí está la posición del eje neutro. Como todo plano del dominio 5, sí o sí tiene que pasar por el punto pivote, ¿no? Para el cual sabemos que el aplastamiento del hormigón es igual al 2 por 1000. Y el aplastamiento del hormigón varía entre el 2 y el 3 por 1000. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y el aplastamiento de la armadura más comprimida, el aplastamiento de la armadura menos comprimida y algunos datos adicionales. C sub 0, que es la posición del punto pivote, y lo que resta hacia abajo es C menos C sub 0, ¿no? Lo que resta hasta por donde pase el eje neutro, C menos C sub 0. Y luego otros datos adicionales. Sabemos que C sub 0 es 1/3 de H y ahí hay otro parámetro, esta distancia del baricentro de la armadura más comprimida a por donde pase el eje neutro. Pues eso ha de ser C menos R2. Luego, otro parámetro geométrico, la distancia de la armadura menos comprimida a la línea por donde pase el eje neutro ha de ser igual a C menos la altura útil. Y bueno, en base a este gráfico, donde tengo el plano de rotura sin deformar y uno de los planos del dominio 5, nos podemos plantear la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Bueno, necesito un ángulo de referencia, ahí está, le llamamos el ángulo alfa y aplicamos la función tangente de alfa. Otra pregunta teórica que les puedo hacer, ¿no? Tome almohadilla y tome marcador y dedúzcame la ecuación de compatibilidad de flexotracción. Dedúzcame la ecuación de compatibilidad de flexotracción. O bien de repente del mismo dominio 5. Bueno, tengo derecho a preguntar porque sí lo estoy abordando y lo estoy explicando con bastante detalle.
Bien, continuamos, jóvenes. Tangente de alfa, trabajando con el triángulo más grande, cuyo cateto opuesto es el aplastamiento que sufre el hormigón y cuyo cateto adyacente es C, la posición del eje neutro. Ahora, trabajando con este triángulo cuyo cateto opuesto es el aplastamiento correspondiente al punto pivote 2 por 1000 y su cateto adyacente es C menos C sub 0. Y C sub 0 es un tercio de H, ¿no? C menos C sub 0. Y luego, finalmente, el aplastamiento de la armadura más comprimida es E sub S2, ¿no? Ese es el cateto opuesto. El cateto adyacente es la distancia de este punto a la línea por donde pasa el eje neutro, o sea, es esta distancia, C menos R2. Y finalmente, trabajando con el triángulo cuyo cateto opuesto es el aplastamiento que sufre la armadura menos comprimida, cuyo aplastamiento es E sub S1. Ese es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es C menos D2. Listo, señores. Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones correspondientes a el dominio 5. Y ahora nuevamente hacemos el cambio de variable, ya que según la norma americana hay que trabajar con métodos simplificados. Los métodos simplificados, jóvenes, vienen prácticamente desde el año 1950. Desde que se introdujo el método por resistencia, ya que antes del 1950, ya a nivel mundial y obviamente en Estados Unidos, se utilizaba el método clásico, el método de las tensiones admisibles. Dicho método fue desarrollado principalmente en Alemania por el ingeniero Benno Loser, ¿no? Luego, allá por el año 1950, aparece este método y como en ese entonces no había computadoras personales, entonces hicieron simplificaciones, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, desde el año 1950 ya estamos 75 años, 3/4 de siglo y seguimos utilizando esto. Les comento que en Europa, hasta donde yo sé, esto no. En China también. ¿Por qué? Porque la informática ha sufrido un desarrollo realmente admirable. Ya no tiene sentido utilizar métodos simplificados. Es más, hasta hace 7 años atrás enseñábamos el método exacto. O sea, el método exacto lo hemos estado enseñando durante 30 años en la Gabriel René Moreno. Y de repente un señor llamado Rubén Costa, él, conjuntamente con la Cámara de la Construcción y la Alcaldía, decidieron adoptar la norma americana, que en su mayoría son métodos simplificados. A la universidad, no les miento, ni siquiera la tomaron en cuenta al tomar esa decisión. Por lo tanto, fue una decisión netamente de carácter político. Pregunten a quien sea, no nos tomaron en cuenta, cuando en otros países es todo lo contrario. Cuando van a hacer cambios de carácter científico o académico, todo el mundo consulta primero a la universidad. Bueno,
si no nos tomaron en cuenta, por algo debe ser, ¿no? Bien, jóvenes, continuemos. Pues bien, entonces haciendo el cambio de variable, vamos a tener E sub C, no, todos los términos que están en el denominador los multiplicamos por beta sub 1 y al multiplicar por beta sub 1 va a quedar así. Y ahora, en todo lugar donde tenga beta sub 1 por C es A, o sea, voy a tener lo siguiente. A es beta sub 1 por C, por lo tanto aquí voy a tener E sub C sobre A, 0.02 sobre A menos un tercio de beta sub 1 por H, igual a E sub S2 por dividido entre A menos beta 1 por R2, y finalmente E sub S1, donde dice beta 1 por C es A. Y allí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones con el eje neutro ficticio o simplificado. Bueno, prosiguiendo, ahora en cuanto al aplastamiento del hormigón, ya dijimos que el aplastamiento, disculpen, de la armadura más comprimida es mayor al 2 por mil y menor al 3 por mil, por lo tanto ese acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. Bien, y si está trabajando a su máxima capacidad resistente, en las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones ya no es necesario tomarlo en cuenta. O sea, en otras palabras, este término ya no lo tomo en cuenta, por cuanto ya hemos demostrado, según los planos de rotura, que el aplastamiento del acero más comprimido es siempre mayor o igual al 2 por mil y menor al 3 por mil, por lo tanto, pues mayor a la tensión de fluencia y por ende ese acero está trabajando a su máxima capacidad resistente. Entonces, al no tomar en cuenta este término, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones queda un tanto simplificada. Bien, proseguimos. Ahí está el eje neutro de un plano de rotura perteneciente al dominio 5. ¿Por qué sé que es un plano de rotura perteneciente a un plano del dominio 5? Pues en dominio 5 el eje neutro queda fuera de la sección transversal y este está fuera. Bueno, y ahora, el momento y el normal son las solicitaciones actuantes. Son los que actúan sobre este elemento estructural. Y el elemento estructural está constituido por tres materiales. El hormigón por un lado, y el acero más comprimido por otro lado, y finalmente el acero menos comprimido. Entonces, según la tercera ley de Newton, a toda acción o a un conjunto de acciones le corresponde otro conjunto de reacciones, de manera tal que la suma de las acciones tiene que ser igual a la suma de las reacciones. Y así todo está en equilibrio estático. Bueno, como el eje neutro queda fuera de la sección transversal, y en este caso, del eje neutro para arriba, todo está comprimido, del eje neutro para abajo, todo traccionado, pero debajo del eje neutro no tengo nada. En cambio, encima del eje neutro está pues el elemento que estamos analizando. Por lo tanto, todas las fibras de este elemento se encuentran comprimidas. Ahora, según el método simplificado, el hormigón reacciona con tensiones las cuales se asume que se distribuyen de manera uniforme y con valor constante. Pues, según el método exacto, eso no es verdad. Eso es totalmente falso, ¿no? Bueno, pero el método simplificado
plantea esa simplificación, donde la tensión del hormigón se asume que es igual a 0,85 de Fc'. Luego, la resultante. Ahí va la resultante de reacción de la armadura más comprimida, que la vamos a llamar C sub S2. La resultante de la fuerza de reacción de la armadura menos comprimida. Y finalmente, el hormigón también reacciona. Ahí están las tensiones de reacción, cuya resultante ha de quedar, dado que las tensiones son uniformes, ha de quedar ubicado justo sobre el eje longitudinal baricéntrico y le llamamos C sub C a esa resultante. Bueno, ahora sobre esta base y completando algunas dimensiones geométricas, como por ejemplo esa dimensión geométrica es como C sub C pasa por el baricentro de la sección y la sección tiene una altura h, pues el eje neutro está a la mitad de h, 0,5 de h. Luego, otra distancia. Bueno, E sub 0 sabemos que es el momento sobre el normal. Y ahora, en vez de trabajar con el momento y el normal, en lugar de trabajar con el momento y el normal, trabajamos tan solamente con el normal, pero para que el equilibrio original no quede alterado, al normal le tenemos que dar la excentricidad E sub 0. Luego ahí tenemos una excentricidad E sub 2 y también vamos a tener una excentricidad E sub 1. Bien. Continuando, jóvenes. Bueno, para empezar, en esta clase he realizado un repaso de lo que ya habíamos visto en la clase anterior. He hecho un repaso. En realidad, teníamos que haber empezado aquí, en esta diapositiva. Pero a veces empezar, por eso que no es bueno dejar a medias una clase, ¿no? A veces, pues, cuando se empieza de algo que ya antes se había empezado, cuesta asimilar, cuesta entender. De ahí que por ese motivo le he repetido desde un inicio el dominio 5. Bien, jóvenes, continuando. Bueno, por simplicidad también se asume que los recubrimientos de las armaduras tienen el mismo valor. Y por lo tanto, la distancia del eje longitudinal baricéntrico hacia las armaduras es D menos R sobre 2 y también D menos R sobre 2, ¿no? Del eje longitudinal baricéntrico hacia la armadura más comprimida y hacia la armadura menos comprimida, la distancia es D menos R2 sobre 2, D menos R2 sobre 2. Siempre y cuando se asuma de que R1 es igual a R2. En la realidad no es tan así, pero esta es una simplificación que ayuda bastante. Y ahora, observando más detenidamente este gráfico, podemos plantearnos las ecuaciones que nos permita determinar en función de la excentricidad inicial o de primer orden, determinar la excentricidad E sub 1 y la excentricidad E sub 2. La excentricidad E sub 2 es la excentricidad del normal con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Y la excentricidad E sub 1 es la excentricidad del esfuerzo normal con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Y bueno, a qué es igual E sub 1 y a qué es igual E sub 2.
Bueno, observando el gráfico, yo puedo plantearme de que E sub 1 es igual a E sub 0 más este pedacito, y este pedacito es D menos R sobre 2. Y E sub 2, ¿a qué es igual? Es igual a D menos R2 sobre 2, ya que es esta distancia, menos E sub 0. Y ahí van las fórmulas de E sub 1 y E sub 2. Entonces, si por ahí no se acuerdan de estas fórmulas, entonces hagan este dibujito, este dibujo, y de ahí deducen esas fórmulas. Les comento, ya les comenté que en mi época de estudiante, nuestro docente, el ingeniero Marcelo Iriarte, que alguno de ustedes lo debe conocer, da cursos en el seminario. Pregúntele si él no dejaba llevar fórmulas. No, señor, no estaban locos para permitirnos llevar fórmulas ni darnos fórmulas. ¿No? Bueno, yo me ayudaba en la deducción de fórmulas haciendo estos gráficos. De ahí sacaba las fórmulas. Bien, jóvenes, ahora podemos plantearnos las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales. Bueno, C sub C más C sub S1 más C sub S2 menos N sub N igual a 0. Donde C sub C está dado por esa expresión. Eso ya lo hemos visto en flexión simple, lo hemos visto en flexión compuesta, ¿no? El C sub C1 y el C sub S2. Reemplazando, obtenemos nuestra primera ecuación de equilibrio. Luego, tomando sumatoria de momentos en dominio 5 y en dominio 4, la sumatoria de momentos se toma con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. En cambio, en flexión simple, en flexión compuesta, en flexotracción y en tracción con pequeña excentricidad, la sumatoria de momentos se toma con respecto al baricentro de la armadura A sub S1. Repito, en dominio 5 y en dominio 4, o sea, con presión compuesta, cuando nos planteamos la ecuación de equilibrio de momentos, la sumatoria de momentos es con respecto al baricentro de la armadura A sub S2, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto O. Este es el punto O. Por lo tanto, C sub S2 no interviene en esta ecuación de equilibrio. Interviene N sub N con su brazo de palanca, que es E sub 0. Interviene C sub C con su brazo de palanca, que es 0,5 de H menos R2. Interviene C sub S1, cuyo brazo de palanca es la altura útil menos R2. Ahí está. Y luego, reemplazando en esta ecuación las expresiones de C sub S, C sub S1, llegamos a la segunda ecuación de equilibrio. Haciendo un resumen, ahí están las dos ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde la característica principal de la ecuación de compatibilidad de las deformaciones es que no interviene la armadura más comprimida. Bien, y ahora estas ecuaciones que se las conoce como las ecuaciones absolutas del dominio 5. En base a ellas llegamos a obtener las ecuaciones adimensionales. Y lo que tenemos que hacer es un simple cambio de variable, ¿no? Cambio de variable. Me acuerdo que en cálculo, en integrales y también en ecuaciones diferenciales, muchísimos problemas del cálculo diferencial integral se solían resolver haciendo un cambio de variable. Y uno tenía que idearse qué cambio de variable utilizar
para simplificar y resolver el problema. Había que ser tiruche en saber hacer cambios de variable. Bueno, resulta que, como ya vimos en flexión compuesta, la primera ecuación se multiplica por 1 sobre BHFC'. Cada uno de estos términos, podríamos decir que cada uno de estos términos se divide entre BHFC'. Dividiendo y simplificando, llegamos a la expresión, a la primera ecuación adimensional, donde en esta ecuación adimensional la cuantía mecánica de la armadura más comprimida es A sub S2 por F sub Y por BHFC'. Y la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida, también lo mismo. Y mu sub U. Mu sub U es el esfuerzo normal reducido. Ahí está el esfuerzo normal reducido. Aunque parece que estoy equivocado, ¿cómo se pronuncia correctamente esta letra griega? ¿Alguien me puede corregir? Este símbolo es una letra del alfabeto griego. Si no me equivoco, es nu. Nu. Bueno, tarea para la casa. De todas maneras, voy a llamarlo nu. Nu es N sub U, B, phi, VH, FC'. Luego, continuando, vamos a la segunda ecuación de equilibrio. Cada uno de los términos lo dividimos entre BH cuadrado FC' y simplificamos. Y llegaremos, pero antes de ello, recuerden que el valor nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación da como resultado el valor último o el valor de diseño. Pues bien, en la segunda ecuación de equilibrio y en el primer término está el valor nominal. Bueno, resulta que al final tenemos que trabajar con el valor de diseño o con el valor último. Entonces, de aquí despejo, el valor nominal es igual al valor de diseño dividido entre phi. Por lo tanto, además de dividir cada uno de estos términos por BH cuadrado FC' y reemplazar donde dice N sub N, reemplazar el valor nominal por el valor de diseño dividido entre 2. Haciendo esos dos cambios, llegamos a esta expresión, donde el mu sub U es el momento flector reducido, que es N sub U por E sub 2, phi BH cuadrado FC'. Luego viene el delta 2, el recubrimiento mecánico relativo de la armadura más comprimida. Luego viene delta, que es D sobre H, y nuevamente delta sub 2, que es el recubrimiento mecánico de la armadura más comprimida. Y finalmente, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Cada uno de los términos del denominador lo multiplicamos por 1 sobre H. Pues haciendo eso y simplificando, llegamos a esa ecuación adimensional. E sub C es a epsilon, como 0.02 es a epsilon, menos 1/3 de B sub 1, y E sub S1, epsilon menos beta sub 1 por delta. Donde epsilon es el eje neutro relativo. Epsilon es el eje neutro relativo, que es igual a sobre H. Bueno, y observo que no lo he colocado aquí. Me falta colocar que epsilon es igual a el eje neutro ficticio dividido entre H. Bueno, prosiguiendo, jóvenes, esto ya lo hemos visto, estoy
Estoy volviendo a repetir, eso ya lo hemos visto. Y ahí está epsilon, es el eje neutro ficticio sobre H. O sea, epsilon es el eje neutro relativo. Esto también ya lo hemos visto. También, hasta ahí, también hemos visto esto. No, no. Esta partecita no. No, el epsilon 4 límite, sí, lo hemos visto. Y el epsilon 5 límite es igual a infinito. Por lo tanto, el epsilon, o sea, el eje neutro relativo correspondiente a cualquier plano del dominio 5, estará entre estos dos valores, 0,85 e infinito. Bien, entonces ahí haciendo un resumen de las ecuaciones adimensionales correspondientes a el dominio 5. Bien, jóvenes, tengo exactamente las 6 y nos vamos a dar un pequeño descanso de 15 minutos. Y para que los megas de ustedes no se gasten, voy a retirarme y luego voy a enviar otro enlace para que ingresen al aula. En este momento hay 34 alumnos que los tengo registrados a todos ellos acá. Espero que cuando vuelva a enviar el nuevo enlace estén los 34. A los que falten, obviamente se les va a sancionar. Bien, jóvenes, hasta dentro de 15 minutos. Gracias, ingeniero. Y pues en dominio 5 es viable o es posible introducir simplificaciones. Bueno, alguien llegó tarde, lo vamos a recibir. Pues vamos a esperar hasta las 18:25. Bien. Continuando, como iba explicando, ahí están las ecuaciones de equilibrio para el dominio 5. Un sistema de 3 ecuaciones, donde epsilon, el eje neutro relativo, tiene un límite inferior y un límite superior. Epsilon, como ya vimos en la anterior diapositiva, varía entre 0,85 e infinito. Entre 0,85 e infinito. Bien, pues bien, ¿qué simplificaciones podemos realizar? Hablando de la armadura comprimida, o sea, la armadura más comprimida, hemos visto que en este dominio tiene una deformación mayor o igual al 2 por 1000, o sea, mayor o igual a la deformación de fluencia. Por lo tanto, sigma S2, que es la tensión del acero más comprimido, ha de ser igual a F sub Y. Entonces, podemos introducir esa simplificación, ¿no? Ahí está.
¿Qué otra simplificación más? Sigma S1 no se puede simplificar porque sigma S1 depende del aplastamiento de la armadura menos comprimida. Y el aplastamiento varía entre 0 y E sub Y. Entonces, no podemos simplificar. Bueno, entonces, E sub S1 es menor o igual a E sub Y y por ende, la tensión de la armadura que se calcula con la formulita de Hooke, observaremos que la deformación despejando es sigma S1 por E sub S. Y bueno, no se va a poder hacer ninguna simplificación a la armadura menos comprimida. Y si no se va a poder hacer ninguna simplificación, bueno, simplemente de aquí debía haber concluido este mouse que tengo, ya, de que sigma S1 es menor o igual a F sub Y. Entonces, en la primera ecuación de equilibrio, simplificamos sigma S2 con F sub Y me queda simplemente la cuantía mecánica. Y la ecuación 2 no se puede hacer ninguna simplificación. Y en cuanto a la ecuación 3, pues también no se puede hacer ninguna simplificación. El único cambio que hemos hecho en la ecuación 3, es que aplicando la formulita de Hooke, ¿no? Ya que cuando la deformación de un acero es menor o igual a la tensión de fluencia, entonces puedo aplicar la fórmula de Robert Hooke, que es esta, y de ahí despejo E sub S1. O sea, E sub S1 ha de estar en función de la tensión del acero, ha de estar en función de la tensión del acero y del módulo de elasticidad del acero. Esto lo han visto ustedes en resistencia de los materiales. Es bueno que repasen el librito de resistencia a materiales. Uno de los más sencillitos es el libro de resistencia a materiales de la serie Shawn, ¿no? De esos libritos que fue un regalo de un presidente norteamericano, John F. Kennedy, regaló a todo Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, millones de libros de ingeniería, de economía, en fin. Pues bien, entonces, en la ecuación 3 de compatibilidad, donde dice E sub S1, justamente en base a esta expresión, E sub S1 es sigma S1 sobre E sub S, ¿no? Y bueno, habiendo hecho esas simplificaciones, finalmente tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuáles serán las incógnitas? Bueno, de entrada, las armaduras, ¿no? Las armaduras. Cuando se diseña, las incógnitas son las armaduras. Y a través del diseño tenemos que calcular la armadura comprimida y la armadura menos comprimida, ¿no? Y bueno, nuevamente, ahí está la solicitación actuante y esto ya lo hemos visto, eso ya lo hemos visto. Y bueno, estudiemos más detenidamente la segunda ecuación de equilibrio.
la segunda ecuación de equilibrio. Y lo que vamos a estudiar en esta ecuación de equilibrio es a la armadura menos comprimida, A sub S1, cuya cuantía mecánica es omega S1. Sabiendo que el eje neutro varía entre, bueno, no sé por qué razón, he vuelto otra vez a los valores verdaderos, si estamos trabajando ya con los valores ficticios o aproximados, ¿ya? Donde, pues, en esta ecuación, como podrán ver, no interviene epsilon, el eje neutro relativo. De todas maneras, a la izquierda están los planos de rotura especiales que están con color rojo y línea más gruesa, y los demás planos de rotura que pasan por el punto pivote. Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. En realidad son infinitos. Pues bien, si al diseñar obtenemos que el plano de rotura es este plano de rotura especial, entonces podemos ver que el aplastamiento de la armadura menos comprimida es bastante pequeña. Y por lo tanto, su tensión también ha de ser bastante pequeña. De igual manera, para los planos de rotura subsiguientes, este plano, el aplastamiento de la armadura menos comprimida hasta este plano ha de ser menor al 2 por 1000. O sea, ha de ser menor a la deformación de fluencia, ¿no? Entonces, generalmente, el eje neutro es menor a C sub 5 límite. O sea, bueno, esta diapositiva no me convence. De todas maneras, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Observemos los diferentes planos de rotura. Para cualquiera de ellos, se puede ver que el aplastamiento de A sub S1 no llega al 2 por 1000, por lo general, ¿no? O sea, E sub S1 es menor al 2 por 1000. Si es menor al 2 por 1000, entonces su tensión, que se calcula con la formulita de Hooke, nos va a dar que la tensión es menor a F sub I. Y bueno, como la tensión del acero es menor a F sub Y, eso me dice que en esta zona, en la zona adyacente a la armadura A sub S1, el aplastamiento que experimenta el acero y el hormigón también, porque para cada plano ya vamos a tener aplastamiento del acero y aplastamiento del hormigón. Y tanto el aplastamiento del acero como del hormigón no va a llegar al 2 por 1000. Y si no llega al 2 por 1000, significa que el hormigón ha de estar sometida a tensiones pequeñas. O bien, dicho de otra manera, en esta zona el aplastamiento del hormigón
es menor al 2 por 1000. En cambio, en el borde superior, este gráfico me está diciendo que el aplastamiento del hormigón para los diferentes planos de rotura es siempre mayor al 2 por 1000. Y si es mayor, entonces el hormigón en esta zona llega a trabajar a su máxima capacidad resistente. Bueno, y volviendo abajo, volviendo a la parte de abajo, como el aplastamiento de toda esta zona no llega al 2 por 1000, las tensiones de compresión son bajas. En tal sentido, como las tensiones de compresión son bajas, el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión, ¿ya? En esta zona. El hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. De ahí que podemos hacer una simplificación. Y esa simplificación consiste en hacer que el acero menos comprimido no es necesario en esta zona, ya que el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. Si es así, puedo simplificar mi ecuación de equilibrio. Simplificando, haciendo este término igual a 0, me queda menos mu sub u, 0,85, factor de 0,5 menos delta 2 igual a 0. Por lo tanto, esta última ecuación que acabo de obtener es válida, totalmente válida, para cualquier plano de rotura, excepto para este plano especial, ya que para este plano especial el aplastamiento llega al 2 por 1000. Y si el aplastamiento llega al 2 por 1000, ya no puedo despreciar esta armadura. Si el aplastamiento llega al 2 por 1000, necesito esta armadura. Pero mientras el aplastamiento sea menor al 2 por 1000, puedo simplificar, ya que el hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión de esa zona. Ahora, de aquí voy a despejar, ¿no? Despejo el mu sub u, y una vez despejado y multiplicado 0,85 por 0,5, 0,425, 0,85 por delta 2, ¿ya? Despejando, despejando mu sub u, obtengo una fórmula que me permite determinar un momento flector reducido muy especial. Es aquel momento flector reducido para el cual, ¿ya? Esta última fórmula se puede utilizar para cualquier plano de rotura, excepto para aquel plano especial para el cual el aplastamiento es 2 por 1000. Ya que, vuelvo a repetir, para un aplastamiento del 2 por 1000, ya no puedo hacer que omega S1 sea igual a 0, ya que este acero llegaría a tener un aplastamiento del 2 por 1000 y ya estaría trabajando a su máxima capacidad resistente. Entonces, el mu sub cu es un momento muy especial y este momento mu sub cu se lo utiliza como un parámetro de referencia para el diseño en dominio 5. ¿Y de qué manera se utiliza ese parámetro de referencia? Pero antes de ello, vamos a explicar con más detenimiento qué representa el mu sub C2. Dice que es el momento resistente último del bloque de compresiones del hormigón
con respecto al baricentro de la armadura más comprimida, ¿no? Recuerden que esta, en la ecuación de equilibrio de momentos, este segundo término es el momento producido por la resultante del diagrama de tensiones de compresión, ¿no? Entonces, y como hemos hecho omega S1 igual a 0, entonces lo que queda es este término. ¿Y qué es este término? Es lo que dice acá abajo. Es el momento resistente último del bloque de compresiones del hormigón con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Es que ya expliqué que en dominio 5 y en dominio 4A la ecuación de equilibrio de sumatoria de momentos ya se lo toma con respecto al baricentro de la armadura comprimida. Bueno, ahora, cuando ya esté diseñando un elemento y para el cual calculo su momento flector reducido, ¿ya? Si el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando es menor al mu sub cu, eso significa que el plano de rotura es este plano especial o este otro, o este, excepto el último. Por eso dice menor. Entonces, en ese caso, sí, conforme iba explicando, hacemos omega S1 igual a 0, ¿ya? Y lo cual me dice que el hormigón solo puede resistir el momento solicitante. Luego, si mu sub u del elemento que estoy diseñando es mayor o igual al mu sub cu, de entrada, eso significa que el plano de rotura no es ninguno de estos. ¿Ya? Es el plano de rotura para el cual el aplastamiento es igual al 2 por 1000 y en ese caso se necesita la armadura omega S1. Necesitamos la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida. Bueno, a continuación voy a describir paso a paso el procedimiento para el diseño en dominio 5. Los datos que se requieren para diseñar son el ancho, la altura total, la resistencia especificada del hormigón, la resistencia especificada del acero, que en la norma ACI es la tensión de fluencia, el momento de diseño o momento último, el esfuerzo normal de diseño y luego necesariamente tenemos que adoptarnos los recubrimientos mecánicos. Habiéndome adoptado los recubrimientos mecánicos, puedo calcular inmediatamente la altura útil y luego puedo calcular, ¿ya?, también el recubrimiento mecánico relativo de la armadura más comprimida. Puedo calcular E sub 0, la excentricidad inicial, la excentricidad con respecto a la armadura más comprimida, la excentricidad, ya el momento flector reducido. Y desde luego también puedo calcular el esfuerzo normal reducido. Hecho estos cálculos preliminares, inmediatamente tengo que calcular el mu sub C0. Bueno, el mu sub cu, estoy llamando. En realidad es el mu sub, aquí hay un pequeño problemita. Es el mu sub C0, o también se le puede llamar mu sub cu, ¿no? Entonces, habiendo hecho estos cálculos preliminares, se presentan los siguientes casos. Caso 1.
cuando el momento flector reducido del elemento que estoy diseñando es menor a mu sub cu, lo cual significa que no necesito armadura en la zona menos comprimida. El hormigón solo puede soportar las tensiones de compresión. Y utilizando las ecuaciones de equilibrio que los estoy mostrando, donde en la primera ecuación de equilibrio no tomamos en cuenta el tercer término. Y lo mismo en la segunda ecuación de equilibrio, no tomamos en cuenta también, desde luego, el tercer término. Y ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, donde también no habría que tomar en cuenta primero, segundo, el tercer miembro de estas ecuaciones. Entonces, haciendo simplificaciones, simplificando, la primera ecuación de equilibrio quedaría de esta manera, ¿no? Haciendo omega S1 igual a 0, ¿no? Este término desaparece. Y luego también de la segunda ecuación de equilibrio desaparece este término, ¿no? Ojo, de la primera ecuación de equilibrio, omega S1 hacemos 0 y al simplificar me queda 0,85 omega S2 menos nu sub 2, nu sub u. Y de ahí despejo la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Y listo. No necesito armadura en la zona menos comprimida. Sí necesito armadura en la zona más comprimida. Sin embargo, para A sub S1 se adopta la armadura mínima. Bien, entonces este es el procedimiento de diseño para el caso 1, ¿no? En el caso 1 no se necesita armadura en la zona menos comprimida. Y en la zona más comprimida sí se necesita, y esta es la fórmula que me permite determinar la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Para la otra armadura, aunque teóricamente esa es 0, sí se debe colocar la cuantía o la armadura mínima. Prosiguiendo con el diseño. El caso 2. El caso 2 se presenta cuando mu sub u es mayor o igual a u sub cu. Ahí también hay un error. Tiene que ser mayor o igual a u sub cu. Donde ahí están las ecuaciones de equilibrio adimensionales deducidas. Se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Las incógnitas son epsilon, que interviene tan solamente en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. También es incógnita la armadura más comprimida, la armadura menos comprimida, y desde luego también es incógnita la tensión de la armadura menos comprimida. Bueno, y ahora hay que hacer simplificaciones. Bueno, si tengo un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, matemáticamente hablando, eso significa que hay infinitas soluciones. Hay infinitas soluciones, ¿no? Hay una solución especial que se obtiene haciendo que omega S2 sea igual a omega S1, sea igual a omega S1. ¿Ya? Hay una solución especial, repito, que se obtiene haciendo que omega S2 sea igual a omega S1, y a esa solución se le denomina
diseño con armadura simétrica. Más adelante vamos a ver ese tipo de diseño. Bueno, como la solución admite infinitas soluciones, entonces uno se pregunta, de esas infinitas soluciones, ¿cuál será la mejor solución? Pues acá lo dice. La solución más óptima se obtiene haciendo que la sección trabaje a compresión simple. O sea, eso significa que epsilon tiene que ser igual a infinito. Si epsilon es igual a infinito, entonces el plano de rotura es un plano para el cual las armaduras y el hormigón sufren un aplastamiento del 2 por 1000. Hay un aplastamiento uniforme, ¿no? El hormigón 2 por 1000, las armaduras 2 por 1000, y para un valor de 2 por 1000, los materiales estarán trabajando a sus máximas capacidades resistentes, ¿no? Entonces, repito, la mejor solución se adopta dándole a epsilon el valor infinito, lo cual significa que las armaduras ya trabajan a su máxima capacidad resistente. Y ahora, sigma S1 igual a sigma S2 igual a F sub Y. Ahora, de la ecuación 2, aquí está la ecuación 2, del cual podemos simplificar acá. Sigma S1 es igual a F sub Y. Simplificamos y al mismo tiempo despejo. ¿Ya? Simplifico y despejo. Al despejar, ¿no? Mu sub U pasa al otro miembro con signo positivo, este pasa con signo negativo, y al mismo tiempo desarrollo este producto de 0,85, por lo que está entre paréntesis, y delta menos delta 2 pasa a dividir. De esa manera, obtengo la fórmula que me permite determinar la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida. Y luego, habiendo calculado la armadura menos comprimida, de la ecuación 1, también simplificando, dado que sigma S1 es igual a F sub Y, esto con esto se simplifica, y de acá despejo omega S2. Este pasa con signo positivo y 0,85 pasa al otro lado con signo negativo. Y omega S1 también pasa al otro lado con signo negativo. Y ahí está la fórmula para determinar la cuantía mecánica de la armadura más comprimida. Bien, jóvenes, y con esto hemos concluido la teoría correspondiente a el tema de compresión compuesta, dominio 4A y dominio 5. Bueno, en este preciso momento voy a enviar esto al grupo de WhatsApp de la materia. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta respecto al tema que hemos visto? Seguramente si ustedes hubiesen agarrado un libro donde con anticipación hubiesen leído este tema, ¿no? Agarrar un libro de hormigón y antes de que el profe exponga el tema, ustedes le hubiesen echado una leidita a un libro de hormigón armado, seguro que hubiesen tenido una infinidad de dudas. Una infinidad de dudas. Les he enviado varios libros de hormigón armado de la norma ACI, el de McCormack y el de Nilsson.
Comparando ambos libros, para mí el libro de Nilsson es una eminencia, ¿no? O bien el que tradujo del inglés al español lo ha hecho de una manera que merece elogio. Porque hay muchos libros que son traducidos del inglés al español, pero cuando uno se pone a estudiar, una vez que lee una, dos, tres páginas, no dan ganas de continuar. ¿Por qué? Porque no lo ha traducido como realmente es. A veces conviene conseguirlo el libro en inglés, y si uno sabe algo de inglés, resulta que es mucho mejor leer directamente del libro original. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces me despido. Espero que no haya ningún otro percance. El día miércoles es el primer examen parcial. Tienen que llevar su documento de identidad. Bueno, ustedes ya son alumnos del octavo semestre, saben qué requisitos deben cumplir para ingresar al examen, ¿no? Solo les voy a pedir que para el examen lleven hojas blancas de papel bond, ¿no? Para que puedan hacer sus exámenes ahí. ¿En qué aula va a ser, ingeniero? Bueno, el aula que siempre nos corresponde, de lo contrario nos vamos a prestar un aula al ladito, y si no quiere prestarnos el aula de abajo, pues nos vamos pues al 225, hay un aula grande que le llaman el Matadero, ahí nos vamos, ¿sí? O en su defecto, no sé si podremos acomodarnos en el aula que tenemos, aunque no creo, vamos a tener que ir nomás al Matadero, son muchos alumnos, no vamos a entrar en ningún aula. Porque el día del examen van a aparecer, a los que nunca se los ha visto, aparecen ese día. Bueno, ya veremos sobre la marcha cómo le damos solución, pero sí o sí, el miércoles damos examen. A no ser que el rector y vicerrector otra vez nos digan que de rabia porque Lara aprobó, porque todo el mundo está renegando, se suspende la clase. Bueno, ni modo, lo suspendemos hasta el otro lunes. Bien, jóvenes, sin más que decir, me despido hasta el día miércoles. Ingeniero, una duda. A ver. El examen del miércoles, no me quedó claro. ¿Va a ser oral, disculpe, o teórico práctico? El examen va a ser práctico, y va a haber algunas preguntas teóricas que también lo van a directamente en su hoja de examen. El que va a ser oral es el segundo parcial. Y lo voy a ir tomando desde, en cada clase voy a tomar examen a 5 alumnos. El segundo parcial ha de ser lo que les expliqué hace un momento, ¿no? De todo lo avanzado hasta donde lleguemos. Y va a ser oral. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Parece que no. Muy bien, jóvenes. Hasta luego, todos ustedes.